Y entonces, usted ha visto algo más peligroso que, por lo menos quienes habitualmente visitamos los estadios, en el caso mío, obviamente que me remito más a mi época de comentarista deportivo. Yo recuerdo que básicamente empezaba, o sigue empezando obviamente, que eso sigue dándose, el que de pronto alguien grita árbitro y fue tantas, y en menos de 10 segundos todo el resto de la tribuna responde, y todo el resto de la tribuna está contagiada. Incluso, ¿cómo le parece que una vez un amigo mío, muy hincha de uno de los equipos de aquí, él se ubicaba siempre delante de la cabina en la cual yo trabajaba como comentarista deportivo, y cuando el árbitro apenas estaba saliendo, apenas estaba pisando la cancha, inmediatamente Juan le decía: árbitro y fue tantas. Y un día yo, curioso, le pregunté: ¿pero por qué le decís árbitro y fue tantas si ni siquiera ha comenzado el partido? Y me decía: por sospecha. Uy, Dios mío. ¿Qué tal esa? Pero inmediatamente que él empezaba a gritar, empezaba a arrastrar al resto de la tribuna y todo el mundo empezaba a gritar. Porque aquí vino una orquesta muy famosa y la estrella de la orquesta era un violinista pues excelso, y se enfermó, y entonces estaban buscando un violinista que lo reemplazara, y ahí mismo llegaron los políticos pues a intrigar para que cada cual metiera a su violinista, ¿no? Y cada cual tenía un candidato, y escogieron al peor, y se presenta en ese concierto y empieza ese violinista a rascar tripas. Oiga, eso parecía un reburno, y cuando parecía una gata en celo. Peor. Y apenas terminó el concierto, un poquito antes de terminar el concierto, ya la gente de las plateas y de todos esos sitios privilegiados que hay en los teatros, callada en silencio. Pero en la galería usted sabe que la gente no se aguanta. Y entonces uno de ellos gritó: violinista y juetantas. Y ahí mismo se volteó el director y dijo: un momento, ¿quién le ha dicho violinista a este hijo de tantas? Y eso sucede, y es que por inercia todo el mundo se va pegando y comienza a gritar, y obviamente que los ánimos exacerbados, obviamente que genera un efecto de masas que es una bola de nieve, y entonces la gente no para de hacerlo. Y eso es lo que me parece a mí supremamente peligroso. Yo recuerdo, Juan, no sé si usted se acuerda de esto, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, eso creo que fue por ahí en el 82, 83 tal vez, en un partido hubo 22 muertos, si no estoy mal, creo que fueron como 22 muertos. Pero resulta que el problema comenzó, es decir, la gente salió en desbandada, y muchos murieron pisados por los demás o aplastados contra las rejas, porque además era una época en la que las puertas no abrían hacia afuera sino hacia adentro. Y usted sabe que los protocolos ahora dicen que las puertas sobre todo las puertas de establecimientos públicos, deben abrir hacia afuera para permitir la evacuación rápida. Pues lo que pasó fue que un tipo en la tribuna, borracho, desde la tribuna alta, empezó a orinar sobre la tribuna de abajo. Entonces la gente que estaba abajo comenzó hacia los vomitorios, a correr hacia los vomitorios para salir rápidamente, y muchos supusieron que era una bomba o algo así por el estilo que habían puesto en el estadio, y salieron en desbandada, y eso originó 22 muertos. ¿Hasta qué punto el fenómeno de masas puede generar una tragedia de estas características? Y ya antes había ocurrido en Perú, ¿no? En el Estadio Nacional de Lima, por un incidente ahí que no vale la pena, pues eso siempre empieza por bobadas, y algo que no tenía la mayor importancia, no tenía trascendencia. De pronto la gente empezó a correr, y esa vez, hombre, si no estoy mal, pues si mi Alzheimer no me traiciona, fueron como 300 muertos.
los que se presentaron en ese partido. Eso fue impresionante. El reguero que hubo hay 300 o 180, pero pudo haber sido solo uno. El problema es ese, y es que la masa reacciona de una manera totalmente irracional. No tiene tiempo de razonar y de medir consecuencias, ni medir espacios, ni medir tiempos, sino que reacciona de una manera refleja y se va para donde se va el rebaño, se va el bulto. En estas circunstancias es verdaderamente doloroso ver cómo el mismo pánico colectivo no es sino simplemente un problema de imitación, es un efecto reflejo y que arrastra lo que haya, se lleva por delante lo que sea, porque el pánico es contagioso. Por eso lo hemos dicho tantas veces, un borracho es capaz de desocupar un recinto lleno de gente con cualquier bravuconada o con cualquier estupidez que haga, porque la gente reacciona con miedo o con zozobra o con una prevención de que algo va a ocurrir, y entonces tiende a escaparse de alguna manera. Ese es un fenómeno que pertenece a la psicología de las masas. Bueno, creo que los mayores expertos que hay en psicología de masas son los panaderos, pero Freud y muchos otros también se dedicaron al estudio de estos fenómenos, y realmente la masa es completamente impredecible, nadie sabe qué va a ocurrir. Recuerde que cuando Hitler estaba en su fina, él tenía un genio detrás de él que era Goebbels, el genio de la publicidad. Y resulta que cuando él le iba a hablar al pueblo, habitualmente se reunía al pueblo en una explanada en la que pudieran caber 100, 200.000 personas. Creo que la explanada ¿en qué parte de Berlín? No, había muchas plazas, no, pero la plaza más grande en donde hubo la mayor concentración, 500.000 tropas, oiga bien, 500.000 soldados estaban ahí reunidos, fue en la plaza de Nuremberg. Al fin y al cabo, Hitler era del sur, él además no era alemán, pues él era austríaco, pero él se instaló principalmente, y su famoso putsch lo hizo en el sur de Alemania, en la ciudad de Múnich, el famoso putsch o el golpe de la cervecería. Entonces él tenía una tremenda acogida entre los digamos los habitantes o los seguidores políticos de esos países bávaros, de esas provincias bávaras, de los suavos, de los de los francos, ¿no?, que estaban allá en el sur. Franken son los de Nuremberg. Todos esos seguían muy bien a Hitler, aunque en el norte también existía pues también el prusiano, el que seguía, digamos, una tradición que había creado Bismarck, y era la tradición guerrerista. La tradición guerrerista de los prusianos pues ya es ampliamente reconocida, y eso también lo supo explotar muy bien Hitler. Óigame, porque era que cuando él iba a realizar una concentración de estas, habitualmente a la gente se la convocaba muy temprano y la gente llegaba a la plaza e inmediatamente comenzaban con marchas guerreras de Wagner, desfiles de contingentes, ejércitos completos que iban y venían, estaban desfilando permanentemente al son de esas mismas marchas guerreras de Wagner. Y luego venían las arengas por parte de personas especializadas. Pero lo más terrible de todo esto era que a la gente no le permitían salir de la plaza, no les daban comida, si mucho les daban agua. Y cuando eso ocurría, simplemente iban dejando que transcurrieran las horas y las horas y las horas y las horas. Y se dice que eran días enteros, con marchas, arengas y cosas por el estilo. Y ya casi al finalizar la tarde llegaba Hitler. Ya entonces la gente estaba lo suficientemente exacerbada, por una parte, estaba influida por esas marchas guerreras, por ese desfile guerrero, y simplemente lo que le quedaba era coser y cantar. Ya era una masa
aunque eso suene redundante, amorfa, que simplemente lo escuchaba y nada más, y ya estaba lo suficientemente encolerizada para hacerse eco de todas las arengas de él. No, pero había una gran admiración, porque de eso sí, pues, ellos lo estaban esperando a él. En esos casos siempre el público esperaba la llegada de Hitler, y como esos artistas famosos, pues se hacía esperar. Ese es un truco publicitario que a veces da resultado, pero otras veces no. Recuerde que aquí una vez hubo un concierto de Willy Colón y el teatro, el estadio estaba a reventar, pues eso fue en el Coliseo. O en el Coliseo, en un recinto de esos grandes. Y resulta que a este señor lo demoró el avión. Parece que el vuelo se retrasó, cosa muy rara aquí en Colombia, eso pues casi no pasa. Y entonces ahí en ese caso el público se fue cansando de esperar. De pronto vieron que Willy Colón no llegaba y armaron un tierrero de la Madonna, porque este artista pues llegó tarde, claro, no por irresponsable ni por nada de eso, sino simplemente por un incidente de esos que pasan aquí en este país. Y la reacción fue brutal, pues la reacción fue tremenda. Lo mismo ha pasado con un artista que sí se ha hecho esperar y a veces no ha llegado, ¿no? Ya usted sabe a quién me estoy refiriendo. Diomedes. Sí, Risa Loca, mejor dicho. Y ese artista ha exacerbado los ánimos de tal manera, pues que, acuérdese el mote que le pusieron, le dijeron: no vienes días. Y a pesar de eso, la gente lo sigue esperando y la gente sigue pendiente de él. Ese es el problema del ídolo, ¿no? Que el ídolo ya no es dueño de sí mismo, sino que se debe a su grupo, que se debe a su masa, y eso pues es algo que hay que considerar y hay que tener en cuenta, sobre todo para aquellos artistas profesionales que tienen que cumplir un compromiso con su gente, con sus seguidores. Óigame, precisamente por eso, Juan, yo creo que una masa se vuelve muy fácil de manejar, es supremamente lábil a cualquier manejo que se le quiera dar. Y no solamente funciona, por ejemplo, en ese plano político, sino que funciona también en el plano religioso. Por ejemplo, se habla de que un fenómeno como el de Lourdes o el de Fátima, cuando las apariciones de la Virgen pues a los tres pastorcitos, parece que una buena parte, dicen algunos estudiosos del fenómeno, que en parte aquello de que ellos vieron danzando el sol y juegos de luces en el cielo no era otra cosa que una histeria colectiva, probablemente. Lo mismo sucede, Juan, con la licuefacción de la sangre de San Genaro en Nápoles, fenómeno que regularmente se presenta por ahí en el mes de septiembre, si no estoy mal. Y entonces ese fenómeno se da dada la atmósfera religiosa que impera en el recinto, en el cual se reúnen con mucha antelación miles de personas, porque tengo entendido que la catedral de Nápoles es una catedral supremamente grande. Se reúnen allí y naturalmente que las velas, las llamas, las letanías, que usted sabe que parte de estos rituales religiosos también se centran en el poder de esas letanías o de esas advocaciones que se hacen en coro y que van adquiriendo como un tinte de rumor, y llega un momento determinado en que más que un rumor son como una especie de mantras, ¿cierto? Dios, ¿has visto cuando rezan los 1000 Jesuses? Jesús, 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 y eso suena y suena y suena y suena, y llega un momento determinado en que
no sé, debe activar algún centro del cerebro en el cual, o que ya está predispuesto, no sé realmente cuál es el mecanismo que funciona ahí, pero que llega un momento en el que sumerge al individuo en una especie de semitrance, y dicen que ese es el fenómeno de masas. En un estadio, por ejemplo, cuando empiezan a gritar y dele y grite y grite y grite y grite, llega un momento determinado en que lo que sucede allí es simplemente que el público cae en una especie de semitrance, ¿no? Indudablemente. Ahora, en el caso de San Genaro, que muchas veces buscan una explicación científica para eso, ¿no? De decir, no, es el calor que genera toda esa masa ahí reunida, son las vibraciones, lo que puede llegar a producir la licuefacción de la sangre de San Genaro. Pues ese cuento no se lo traga ningún napolitano. Eso para ellos eso es un sacrilegio, eso es una profanación. ¿Cómo se le ocurre? No, es que la sangre se licua porque ese es el tiempo y porque el santo así lo permite. Pero lo que yo me remito a lo que dicen los que llegan desde afuera como observadores, no a los que vienen de allá, obvio. Claro, no, y cualquiera, como le digo, que vaya con un espíritu científico, no con un espíritu creyente, con el espíritu de la fe, pues se va a poner a pensar en esas cosas, ¿no? Se va a poner a pensar en las vibraciones del aire o en las frecuencias o en los fenómenos físicos. Él va pensando en su fe, en el santo, y esa sangre se tiene que licuar, porque esa es la tranquilidad de los napolitanos para un año. Por eso cuando la sangre ya va adquiriendo ese color y empieza a hervir ahí en esas ampollas, entonces se vuelve una histeria colectiva. Ahí sí realmente la explosión de júbilo es impresionante, porque las emociones pueden ser positivas o negativas. De una emoción negativa, digamos, por ejemplo, como la agresión, la agresividad, como por ejemplo el miedo, como por ejemplo la ansiedad, de un momento a otro se pasa, ya cuando se cumple el hecho, se pasa a una explosión de júbilo, de emoción indescifrable, en donde todos los fieles a una empiezan a gritar, y hay muchos que entran en trance, se desmayan, y ocurren todos esos fenómenos que eso sí tienen una explicación psicológica. Innegablemente. Pero a lo que yo quiero llegar, Juan, es que definitivamente las masas son muy lábiles. Es demasiado lábil la masa, claro. Y sobre todo que cuando la masa se apodera del individuo, o cuando el individuo entra a formar parte de la masa, inmediatamente la noción de conciencia individual va desapareciendo en función de una conciencia colectiva, que a la hora de la verdad deja de ser conciencia colectiva para convertirse más bien en un fanatismo o en un estado histérico. Yo creo que esa es como la gran diferencia, y por lo tanto dentro de ese fenómeno de masas cualquier cosa puede ocurrir, para bien o para mal. No, indudablemente, y es que además cuando uno va a un espectáculo, sobre todo esos que están polarizados, en donde la opinión o las preferencias del público están polarizadas, pues hay que ir con esa pasión, hay que ir encendido, con ese fervor que tienen los seguidores. Bueno, hay gente que le gusta ver béisbol, por ejemplo, se emocionan con el béisbol. Yo voy a un partido de béisbol y le digo, no siento nada. No, yo sí me emociono con un partido de béisbol, pero con un partido de golf, pues sí, ahí sí no. Hombre. Perdóneme, Juan, es que por eso inclusive es que los fanáticos se pintan. Que mire que todo se va dando como, se va creando un entorno perfecto para eso. En un momento dado, si usted mira a los fanáticos pongámoslo en términos deportivos, a los fanáticos de un equipo X, regularmente podrá corroborar que ellos no solamente se pintan la cara, se tiñen el pelo, llevan banderas, se ponen una camiseta, y esto ni más ni menos significa que forman parte de un ejército
que va a una batalla, porque además tienen sus himnos, sus cánticos, con los cuales van a arengar o van a atacar al contrario. Todo eso hace que se vean los fanáticos como integrantes de un ejército que va a una batalla. Ese pintarse, por ejemplo, es un comportamiento atávico, ¿no?, de lo que ocurría anteriormente cuando los aborígenes, ¿no?, todos aquellos silvícolas, pues, estamos hablando de los estadios de la evolución del hombre, y entonces cuando iban a una guerra, pues se ponían pinturas y querían demostrar a través de la pintura que ellos tenían una apariencia superior o a veces monstruosa, que quisiera intimidar al enemigo, ¿no? Viene de ahí. Ya después, cuando ya se establece la jerarquía en las sociedades, entonces de pronto a un tipo se le ocurrió que dejándose crecer el pelo y amarrándoselo por detrás o dejándose una cola de caballo, como ocurría con los mongoles, pues entonces ya con eso tenía el mando. Porque el pelo ha significado mucho en la historia de la humanidad, algo que confiere poder. Por eso en muchas ocasiones Sansón, por ejemplo, la leyenda de Sansón, que se la quitó Dalila, ¿no? Dalila le preguntó, bueno, ¿y dónde está tu poder? Dijo, mi poder está en el pelo. Y entonces lo durmió, ¿no? Usted sabe que esa vieja tenía sus mañas para dormirlo, lo durmió y le cortó el pelo. Lo que pasa es que el pobre Sansón no contaba que Dalila tenía la fuerza era en la cola. Y ahí sí no hay fuerza que valga, pues eso. Pero sí, los que, es decir, eso, pues obviamente en esos ejércitos de los que tienen pelo, pues claro. No, cuidado, por ejemplo, los samuráis. No. Los samuráis, acuérdese usted que tenían también como un... No, yo también conozco ejércitos de calvos, hombre. También hubo unos calvos, por ejemplo, en muchas tribus africanas había unos guerreros que se pelaban todos, precisamente para que el viento no les ofreciera resistencia, y eso eran brutales. Cuidado conmigo. Mejor dicho, no, porque no respondo. No quiero enfurecerme ahora, porque... No te vas a enojar, que te vuelve a dar hipo. No, hombre, cuidado. A propósito, se te quitó el hipo, ¿qué pasó? Hombre, me lo quitaron porque me tuvieron que llevar a urgencias y todo eso. El doctor Jaime Monsalve me atendió, pero después me remitieron a una clínica. Hombre, ¿y sabes qué fue lo que me dio susto? Que una enfermera, yo estaba ahí pues sedado, ya entubado, con sueros y vainas de esas, ¿no?, que le ponen a uno, y aparatos y tal. Y de pronto una enfermera contesta el teléfono y va diciendo pues así con todo desparpajo, no, estamos esperando a que termine de ir para enterrarlo. Y con eso te quitó el hipo. Hasta ahí llegó. No más. Excelente remedio. Ahora ya sabes. Le voy a decir a esa vieja, paténteme esa vaina. Sí, muchísimas gracias. Sí, señor. Sí, no, muy Se bien. lo agradezco en el alma. Excelente eso. Sí, señor. Excelente eso. Entonces, hombre, todas estas cosas nos indican, y sobre eso hemos hablado en varias oportunidades, inclusive ahorita en este nuevo ciclo de nuestro programa, ahora como el búho. Hemos hablado de lo gregario que es el ser humano y la necesidad que él tiene de sentirse identificado, porque yo creo que el fenómeno de masas también pasa por el hecho de que la gente tiene que sentirse incluida, formar parte de, pensar cómo, actuar de acuerdo con lo que hace el grupo. Definitivamente, y acuerde que estábamos hablando de Robinson Crusoe y hablábamos del náufrago de Tom Hanks, de la película de Tom Hanks. Y acuerde que hacíamos hincapié en la necesidad de comunicarse, de hablar con el otro, de tener al otro como un referente. Ningún ser humano, por lo menos desde que el hombre se bajó de los árboles, desde que dejó de ser arborícola, cuando ya se volvió un animal bípedo y comenzó a entender sus limitaciones como animal, es decir, no tenía garras, no tenía pelambre fuerte, más que pelaje, pelambre, o pelaje también, pero pelaje nutrido, no tenía ojo de águila, no tenía veneno, no tenía colmillos. Cuando entendió todo eso, supo que definitivamente su fuerza no radicaba
en su capacidad personal, sino en su inteligencia y en el apoyo del grupo. De otra manera, no podía sobrevivir. Esa es la primera necesidad básica del ser humano, hombre. La necesidad de inclusión, la necesidad de formar parte de algo, de algún grupo. Es un mecanismo de defensa indudablemente, porque el hombre es el ser más desvalido que hay en la tierra. Nosotros decimos simbólicamente la creación, aunque el mito de la creación pues ya esté muy revaluado, pero el hombre es completamente desvalido. Se coge un marrano y lo tira al agua y sale nadando. Vaya a tirar a un cristiano, vaya a tirar a un cristiano para que vea, se va para el fondo, se va para el fondo como una teja. Además lo hicieron de barro, ¿no? Por lo menos es lo que dicen allá mis amigos huitotos. Hombre, entre otras cosas, me dieron una buena noticia, ¿no? Nuestra señal está llegando al sur de Colombia. Llega a Mocoa, llega por al Putumayo. Y eso me alegra mucho. Usted sabe que es una frontera patria importante y que son colombianos y que forman parte de esta nación tan aporreada, tan dolida y tan vapuleada, tan incomprendida, de manera que para ellos un saludo muy especial. Vaya el saludo para ellos, para todos esos pueblos del sur y pues para todos los que nos ven y nos escuchan en... Me acabo de llamar doña Mercy Mustafa, la señora que está enamorada de usted. Ay, yo le cometí una indiscreción. ¿Está enamorada de usted? No, bueno, ella está enamorada del programa, pero ella a nosotros nos ve muy lindos. Y como ella es árabe, entonces nos dice, Habidi ati, ¿cómo es? Habidi atilibusi. ¿Y eso qué significa? Denme un beso. Quedas comisionado. Además con esa cara de árabe que tenés vos. Yo tengo cara de palestino. Pero entonces, ¿sabe cómo le contestamos? Shokram. ¿Y eso qué significa? Gracias. Ah, bueno. Muy querida, muy querida. Pues hombre, a ella muchísimas gracias a doña Mercy. Pero mire, definitivamente, si no existe un conglomerado organizado, el hombre es incapaz de adelantar cualquier proyecto, cualquier obra. Y cuando se cuenta con ese fenómeno de masas, cuando la masa es determinante en una u otra acción, entonces el resultado puede ser muy caótico, puede ser supremamente caótico. Mire usted, por ejemplo, y tenemos que remitirnos a lo que tristemente pasó hace que cuestión de un año, un poquitico más de un año, en Ecuador. ¿Se acuerda que a estos dos colombianos o tres colombianos que no solamente los quemaron vivos? Los quemaron, sí. Que el fenómeno de masas pierde toda racionalidad, se convierte en un amasijo brutal que es capaz de arrollar lo que se le ponga por delante. Pero hay también un antecedente, y es el odio. Por ejemplo, el odio a los colombianos. Eso exacerba aún más. Claro. Si eso hubiera ocurrido con un raterito vulgar de ahí del pueblo, que se hubiera robado alguna cosa de un supermercado, de tal cosa, pues de pronto le pegan o le imponen una sanción leve. Pero eran colombianos. Entonces fue en el momento en que estaba el clima tan sí, la temperatura tan alta con lo de Reyes y todas esas cosas. Entonces hay elementos intensificadores que son terribles. Eso es muy peligroso. Por eso todos estos incendiarios que se ponen exacerbando el odio, que son traficantes de la inquina, corren un peligro muy grande. Mire Benito Mussolini era el duce. Ese hombre era más poderoso que Hitler para manejar una masa. Porque es que... De hecho, Hitler era alumno de él, en su oratoria. Yo recorrí toda esa parte en donde Mussolini decía, por ejemplo, sus famosos discursos. La plaza de Venecia, la plaza de San Marcos, en donde reunía multitudes de cientos de miles de personas y las dominaba con su actitud histriónica, porque ese era un payaso de circo, ¿no? Ese se inventaba uniformes, se inventaba gesticulaciones, se paraba así, retaba a la gente y bueno, hacía cualquier cantidad de mímicas
de artimañas, de carantoñas, como me decía a mí el padre Acevedo, ¿no? Y un poco de poses que ya eran estudiadas, ¿no? Pero que él las manejaba perfectamente y entonces dominaba una masa, pero una masa de proporciones inigualables. Esa misma masa, cuando se sintió traicionada, lo cogió a él y a su amante, a Clara Petacci, a Claretta Petacci, los colgaron de los pies, de los tobillos, los colgaron. Eso es hasta impúdico, pues, porque a esa señora se le vino la falda para abajo, ¿no? Entonces quedó en calzones, y cada cual iba y le propinaba alguna cosa, un escupitajo, una cortada, un golpe, una patada, un desgarrón. Imagínense cómo quedarían después de semejante exhibición. Tremendo. A ese que había sido el ídolo, ¿no? Ese que había sido la adoración. Yo cuando veo a estos dictadorzuelos de pacotilla haciendo semejantes manifestaciones, pienso en lo que puede pasar cuando de pronto una masa sienta que está traicionada y produzca las reacciones, pues, que algún día se han de presentar. Es que la historia no se puede equivocar en eso. Eso ha ocurrido muchas veces. Además, por otra cuestión, Juan Manuel, que el ánimo de la masa es muy veleidoso. Es decir, veleidoso y veleta. Completamente. Puede cambiar de acuerdo con la dirección del viento, puede cambiar. El que hoy es un ídolo puede ser al otro día puede ser un villano, y simplemente acabar con ese villano. Luego el ánimo de la gente es supremamente maleable, supremamente cambiante, demasiado cambiante, y en función de eso uno puede esperar definitivamente que suceda cualquier cosa. Hombre, por Dios, las emociones de una masa no tienen control de ninguna especie. Y lo que usted dijo al principio, alguien grita algo y de pronto se arrastra a todo el mundo. Cuando hay momentos de expectativa, cuando hay momentos de tanta cosa. Recuerden que nosotros trabajamos en eso de deportes, pues, ¿no? El comentario deportivo. Recuerdo que aquí hubo un partido entre la selección peruana, o un equipo peruano, no sé, y Nacional, y estaba Nelson Gallego. Usted sabe que Nelson Gallego era un jugador hábil, era pequeño pero con una capacidad y una fuerza tremenda, ¿no? Sobre todo para desbordar. A propósito, un saludo para él, que sabemos que nos ve y nos escucha. ¿Está por aquí? Sí, él vive aquí. Gran amigo, Nelson. Sí, y Hugo, claro. y Hugo Gallego. Claro, además, no, pues con Nelson tenemos muchas cosas que contar, hombre. Bueno, y lo pusieron a que lo marcara un tal Trigueros, un gigante, oyó, pero un gigante en todo el sentido de la palabra. Y ese tipo, él no tenía escrúpulos, pues es un asesino, hombre. Se le daba con la rodilla, le daba con el pie, le daba con la mano, pero lo paraba de todas maneras. Y de pronto, de un momento a otro, le puso la rodilla en el estómago a Nelson Gallego y él quedó prácticamente colgando ahí. Oiga, hombre, y se levanta esa gente, se levanta la gente que estaba ahí cerca, en la parte de la tribuna que daba ahí donde estaban esos. Hombre, la reacción fue brutal, pues, le digo, impresionante. Ese Trigueros tuvo que salir escoltado. Y eso es muy, muy habitual, eso sucede habitualmente. Pero es ahí precisamente donde debe aparecer como la sindéresis en la multitud. Y usted sabe que además hay otro problema, y es que el individuo, cuando suma su yo a la masa, inmediatamente diluye la culpa. Por ejemplo, sí. cuando van a fusilar a alguien, se estilaba que cuando fueran a fusilar a alguien, regularmente llevaban para fusilar a una persona hasta 10 fusileros. Pero resulta que de los 10,
De los 10 fusiles, en 9 le ponían una bala de salva y solamente una bala real. O al contrario. O le ponían 9 balas reales y una bala de salva. Y una bala de salva. Una bala de salva, entonces. Pero ninguno sabía quién tenía la bala real. Claro, eso no se sabe, ¿no? En un fusil, en una recámara, ¿quién va a ver cuál es la bala de salva? Pero todos se hacían la idea para salvar su conciencia de que estaban matando a otro tipo amarrado, ¿no? Porque es que eso tiene que ser muy duro, ¿no? Ver a un tipo ahí amarrado y apuntarle con un fusil y volarle la cabeza, pues así, sin contemplaciones, cumpliendo una orden. Puede ser muy fuerte, puede ser lo que sea, pero eso es duro. Y entonces cada cual se hacía la idea de que tenía la bala de salva. Entonces decía, no, yo no fui, yo tenía la bala de salva. Se diluía la culpa, claro, o se diluye la culpa. Claro, y eso sucede, como por ejemplo en el caso de Ecuador, obviamente que todo el mundo dice, no, es que yo no fui, yo no hice absolutamente nada, claro. Yo solamente le pegué una patadita. Mire lo que pasó, bueno, esto es una novela muy famosa, ¿no? La novela de Agatha Christie, El Expreso de Oriente. Pues hombre, matan al bandido, lo mata uno, creo que es el chofer, ¿no? Casi siempre en esas novelas pues, de suspenso, el asesino es el chofer, ¿no? O el mayordomo. También, ese también forma parte de ese grupo. Entonces, el chofer lo mató, pero para que, digamos, de una manera ritual, la culpa se diluyera y no cayera únicamente en el chofer, cada uno de los implicados en el grupo que estaban indudablemente en contra de ese sujeto y que habían sido víctimas de él, fue y le pegó una puñalada. Hasta la viejita, pues la abuelita, ¿no? La abuelita tan sanita y tan querida, esa fue la que más duro le dio con ese puñal. ¿Por qué? Porque así, cuando hubo el juicio, ya todos dijeron que ellos no sabían cuál era el que lo había matado, ¿no? Que ellos sí lo habían atacado, pero que no sabían cuál era el que lo había matado. Y así se hicieron una defensa, ¿no? de esta trama magistralmente presentada por la mejor autora de suspenso que tuvo el siglo XX, ¿no? Pero también en ese mismo orden de ideas, Juan, la multitud congregada en función de una causa noble también tiene la fuerza suficiente como para cambiar la historia. Acuérdese, tristemente lo que ocurrió en mayo del 68, cuando la primavera francesa, pues, acuérdese que lo que ocurrió es que los estudiantes de la Sorbona lograron congregar a todos los estudiantes del país, y resulta que una vez congregados se vinieron esas manifestaciones que fueron, yo creo que de las manifestaciones más grandes de toda la historia fueron las de mayo del 68. Y entonces recordará usted que llegaron a paralizar el país. Inclusive hubo un momento determinado en que más de 1 millón de trabajadores, incluidos el servicio postal, incluido el sector del transporte, el sector de aseo, toda Francia se unió alrededor de la causa de los estudiantes que tenían, entre otras cosas, dirigidos por el rojo Daniel Cohn-Bendit, tenían como eslogan prohibido prohibir. Pero ¿qué pasó? Que esa misma masa que se había defendido con piedras y palos frente a las fuerzas represivas de Charles de Gaulle, llegó un momento en que no tuvo una orientación clara, que pudiendo haber cambiado la historia y reivindicar a la clase trabajadora en Francia, se asustó. Es decir, mató al tigre y se asustó con el cuero. Y llegó un momento en que le sucedió lo del náufrago, ¿no? Que llega casi hasta la orilla y se ahoga viendo la orilla. Se ahoga viendo la orilla. Y eso básicamente fue lo que ocurrió con la primavera de Francia. Y así como eso, uno podría mencionar algunos movimientos que, si bien es cierto, no obtuvieron el resultado que se esperaba, sí por lo menos sentaron un precedente, generaron un precedente
y un precedente muy claro sobre la necesidad de cambiar el statu quo. Acuérdese la marcha de Tiananmen en Pekín en 1989, ¿recuerda? Sí, señor. La marcha de Tiananmen. Y ese muchacho enfrentaba a esos tanques, ¿no? Claro. O acuérdese en Praga, eso fue en 1900. La primavera de Praga. La primavera de Praga, 1968. Jan Palach. Se quemó. Calobonzo, que en ese momento estaban de moda los monjes budistas. Los monjes budistas, los bonzos que protestaban en Vietnam, se prendían fuego. Ahora los militantes extremistas musulmanes se ponen esos explosivos y se vuelan ellos con los que estén alrededor. Los sesos, mejor dicho. Los sesos. Sí. Pero los bonzos simplemente se autoinmolaban, y eso fue lo que hizo Jan Palach. Pero sentaron precedentes. De alguna manera cambiaron la historia. Pero yo no sé, Juan, qué piense usted. ¿Se acuerda la marcha que se hizo contra la guerra de Vietnam, en la que estuvo Bob Dylan, que cantó Joan Baez? La plaza del Capitolio. Eso, ¿se acuerda que Tom Hanks en la película Forrest Gump llega a esa manifestación que se está desarrollando ahí? Sí. Como 200 o 300.000 personas. 400.000. 400.000 personas. Sí, señor. Lo cierto es que esa manifestación también cambió el rumbo, por lo menos la concepción de lo que era la guerra de Vietnam. Completamente. Y la opinión que el pueblo norteamericano tenía sobre la guerra de Vietnam. A mí lo que más me impresionó de esa manifestación fue la que llevaban los negros. Los negros llevaban una pancarta en donde decía: "No Viet has called me a nigger". Nigger es la palabra más insultante que hay para un negro en los Estados Unidos. Decirle nigger, pues, o negro, es realmente la humillación total. Decirle a un negro, como después ocurrió que les decían boy, ¿no? Y boy era el muchacho que les lustraba los zapatos y todo eso. Entonces, en esa pancarta lo que decía: ningún vietnamita me ha dicho negro, así con esa forma insultante. O sea, ¿yo por qué me tengo que ir a darle plomo a un vietnamita si ni siquiera me ha insultado a mí, ni me ha dicho nada, no me ha atropellado, no me ha humillado, ni me ha discriminado, ¿no? Ni me ha negado los derechos fundamentales? ¿Por qué me tengo que ir a darle bala yo a un vietnamita? ¿Ah? Claro. Es lo que digo yo de nuestros conflictos, Néstor. ¿Usted sí cree que en la frontera colombo-venezolana, siendo la misma cultura, comiendo de lo mismo, hablando el mismo topolecto, pensando de la misma manera, con las mismas aspiraciones, con las mismas inquietudes, con las mismas angustias, usted cree que un tipo, por dictador que sea o por poderoso que sea, los pone a pelear? Y no, yo no le doy al camarita. Yo no le pego al camarita, ¿por qué, hombre? No faltaba. Además que es el que me compra todo el tiempo. No, y además pues con ese es el que parrandeo y con ese es el que paso bueno. Ahora, mire, así como esa manifestación de Vietnam, yo creo que de las más memorables, aparte de la marcha de la sal, por ejemplo, de Gandhi, acuérdese usted que él hizo un recorrido de casi 400 kilómetros hasta el mar para tomar un puñado de sal y traerlo de regreso, porque las autoridades coloniales de Inglaterra habían prohibido que los indios, repetimos mucho, indios que no hindúes son los que siguen la religión hinduista, que los indios pudieran procesar su propia sal, sino que tenían que comprarle la sal a los británicos. El monopolio de la sal, usted sabe que los estados coloniales se sostienen principalmente a base de monopolios, ¿no? El trago, por ejemplo, el tabaco, los bienes procesados, los bienes producidos, ¿no? Trabajados a través de materias primas que sacan de ahí mismo de sus colonias. Pero lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Que
primero llegaron los españoles, ¿no? Esos se llevaron lo que había pues en cuanto a oro y plata. Claro que ahí dejaron alguito, por ahí están buscándolo todavía. No, regresaron por lo que regresaron por lo que dejaron de llevarse después de la derrota de la Armada Invencible. Sí, sí. Pues ya volvieron a ver cómo ahí están. Ahí están. Fíjese y verán. Al saqueo, al voleo y al violeo. Y después llegaron los ingleses con su famosa doctrina del mercantilismo. O sea, ustedes nos venden a nosotros bien barato el cuero y nosotros se los devolvemos con botas inglesas bien caras. Porque es que las botas se heredaban. Aquí en Colombia las botas se heredaban, y creo que en América, por ejemplo, el bien más preciado, el que se metía al servicio militar, el bien más preciado eran las botas. Eso sí, pues, ahí no, lo podía dejar en pelota, pero las botas no se las podían quitar. Sí, señor. Pero le decía yo que la otra gran manifestación que yo creo que ha sido por lo menos de las que más profundamente han calado en la psiquis de la sociedad occidental, fue la que el 28 de agosto de 1963 lideró Martin Luther King. Era un momento crucial en la historia de Estados Unidos. Por una parte, se estaba desarrollando la guerra de Vietnam, en la que muchísimos negros eran carne de cañón. Es decir, eran ciudadanos de segunda, pero en Vietnam eran la carne de cañón, los negros. Y en la Segunda Guerra también, ¿no? Hubo un batallón. Y anteriormente, en la época de la fuerte discriminación, de la segregación, la famosa segregación, pues eran prácticamente una pieza de cacería. Le pasó lo mismo que a los judíos. Lo que le pasaba a los judíos en Europa Central y en el norte de Alemania, principalmente por allá por los lados de Polonia, el famoso pogrom, que era el día de la expiación, el día de la humillación, en donde los aporreaban y los trataban mal. Pues resulta que a la par con que se estaba desarrollando esa guerra de Vietnam, había en ese momento un movimiento que iba en contra de la segregación racial que existía en Estados Unidos, y apareció ese gran predicador y yo diría que otra especie de Gandhi, que fue Martin Luther King, que se inspiraba precisamente en el pensamiento de la no violencia de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, y a su vez creo que se había basado también en la doctrina de Thoreau, ¿no? Thoreau del siglo XIX, o Thoreau en el siglo XIX. Henry Thoreau, sí, ¿cierto? Sí. O es inglés. No, ese era inglés. Entonces Henry Thoreau. Pues lo cierto es que él logra congregar allá en el Lincoln Memorial a más de 300,000 personas, y pronuncian lo que se ha dado en llamar una de las oraciones más hermosas de toda la historia. Hay varios discursos. Yo recuerdo que el discurso de Gettysburg de Lincoln es una pieza oratoria famosa. Ah, sí, esa es famosa por lo corta. Por lo corta y por lo diciente. La capacidad de concisión de parte de Lincoln. Y porque fue una verdadera oración en la que llamaba a la igualdad a todos los hombres. Nosotros en programas, cuando estábamos en radio, casi que se ha convertido en una lectura obligatoria leer esta oración en conmemoración, y la vamos a leer, si usted me lo permite, y le pido permiso a los televidentes y a nuestros oyentes, a los oyentes y televidentes. Y decimos oyentes y televidentes porque recuerden que hacemos un programa de radio en televisión, y el que quiera vernos nos ve, y el que no simplemente nos escucha, así de sencillo. Pero resulta que la leemos porque esta oración es un llamado a la igualdad, es un llamado a la fraternidad, es un llamado a la concordia, es un llamado a la armonía, es un llamado al altruismo, es un llamado a la bondad, es un llamado a la capacidad del ser humano de ver en el otro al hermano y compartir con él. Si usted me lo permite, la voy a leer. Adelante, mijo. Sí, yo creo que tenemos buen tiempo. Bueno, la oración la pronunció él frente a Lincoln, en el Lincoln Memorial,
el 28 de agosto de 1963. Obviamente pues acaba de pasar, hoy estamos a 31, fue en este fin de semana pasado la conmemoración. Pero mire lo que dice. Y pues quien quiera grabarlo, tenerla, hombre, por favor háganlo, porque si esto es para difundirlo, Juan. Y dice así: me alegra unirme a vosotros en el día de hoy, que será recordado como el de la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace unos 100 años, un gran americano, a cuya sombra simbólica estamos, firmó la proclamación de la emancipación. Este decreto decisivo llegó como una gran luz de esperanza para millones de esclavos negros que se habían abrazado en las llamas de la injusticia. Llegó como un día glorioso para finalizar la larga noche de la cautividad. Pero 100 años después, debemos enfrentarnos al trágico hecho de que el negro todavía no es libre. 100 años después, la vida del negro todavía está tristemente oprimida por los grillos de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una isla desierta de pobreza en medio de un gran océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía se consume en los márgenes de la sociedad americana y se encuentra exiliado en su propia tierra. Hoy hemos venido aquí para poner de manifiesto una condición pésima. Hoy os digo, amigos, que a pesar de las dificultades y frustraciones, todavía tengo un sueño arraigado en el suelo americano. Tengo el sueño de que un día esta nación se alce y viva de acuerdo con su verdadero credo. Decimos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son iguales. Tengo el sueño de que un día en las colinas rojas de Georgia, los hijos de antiguos esclavos y los hijos de antiguos amos puedan sentarse juntos a la mesa de la fraternidad. Tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, se transforme en un oasis de libertad y justicia. Tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños un día vivan en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Tengo un sueño. Tengo el sueño de que un día el estado de Alabama, los labios de cuyo gobernador ahora pronuncian palabras de interposición y anulación, se transforme en un sitio donde los niños y niñas negros puedan darse la mano con los blancos y pasear como hermanos y hermanas. Tengo un sueño. Tengo el sueño de que un día todos los valles sean elevados, todas las colinas y montañas rebajadas, los lugares accidentados sean llanuras y los sitios tortuosos sean rectos, y la gloria del Señor sea revelada y todos los humanos la vean juntos. Estas son nuestras esperanzas. Esta es la fe con la que regreso al sur. Con esta fe debemos ser capaces de extraer una piedra de esperanza de la montaña del desespero. Con esta fe debemos ser capaces de transformar el sonido discordante de nuestra nación en una bella sinfonía de fraternidad. Con esta fe debemos ser capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de alzarnos por la libertad juntos, sabiendo que un día seremos libres. Llegará el día en que todos los niños de Dios canten con un significado nuevo. Canten: canto por ti, mi país, dulce tierra de la libertad, tierra donde murieron mis padres, tierra del orgullo de los peregrinos, que deja que la libertad se oiga desde las montañas. Tierra, dice así: llegará el día en que todos los niños de Dios canten con un significado nuevo. Canten por ti, mi país, dulce tierra de la libertad, tierra donde murieron mis padres, tierra del orgullo de los peregrinos,
Deja que la libertad se oiga desde todas las montañas. Y si América es una gran nación, esto se hará realidad. De modo que dejad que la libertad se oiga desde las colinas de New Hampshire. Dejad que la libertad se oiga desde las montañas de Nueva York. Dejad que la libertad se oiga desde los Alleghenies, ¿cómo se pronuncia esto? Alleghenies de Pensilvania. Dejad que la libertad se oiga desde las montañas nevadas de Colorado. Dejad que la libertad se oiga desde los picos curvados de California. Pero no solo eso. Dejad que la libertad se oiga desde la Stone Mountain de Georgia. Dejad que la libertad se oiga desde el Lookout Mountain de Tennessee. Cuando dejemos que la libertad se oiga, cuando dejemos que se oiga desde cada pueblo y desde cada aldea, cada ciudad y cada estado, podremos acelerar la llegada del día en que todos los niños de Dios, blancos y negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, podremos darnos las manos y cantar como en este espíritu al negro, por fin libres gracias a Dios, por fin libres gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres. Eso es toda una pieza, ¿no? Eso es toda una pieza y sobre todo que se hace con argumentos, lo que más le temen los fanáticos. El fanático, el enceguecido, el fundamentalista, que no acepta razones, no puede soportar que le den argumentos. Por eso más bien todo lo envuelve en unas reacciones violentas, en unas olas de ira y de tratar de acallar al que le está dando. Recuerde lo que le pasaba a los estoicos en la Stoa, allá en el Ágora griega, que los mandaban golpear porque estaban predicando cosas malas, de acuerdo con el pensamiento dominante en la época. Ellos no estaban predicando cosas malas, eran precisamente los más avanzados de los predicadores que había en ese tiempo, pero no les gustaba la clase dirigente, no les gustaba a los que mandaban, entonces los mandaban a porrear, a darle palo. En ese tiempo había policía. O sea, el bolillo es una de las cosas, pues es la primera instrumento del mundo y es la ayuda más convincente que hay, la ayuda audiovisual más convincente que hay para hacer entrar en razón a cualquiera. Los mandaban a dar con unos palos para que los aporrearan y los agarraban a palo y ellos seguían hablando, y dele más garrote y ellos seguían hablando. Por eso los llamaban estoicos. Sustine abstine, o sea, aguanta y abstente. De pronto se volteaba uno de ellos y le decía al que lo garroteaba: pega pero escucha, pega pero escucha. Que eso es lo que no puede hacer el que no tiene conciencia o el que no tiene la razón. Es lo único que hace es pegar, dar golpes, dar garrotazos, nada más. Entonces, esto que dijo Martin Luther King y que se convirtió en la pieza más importante para la verdadera liberación del negro estadounidense, pesó demasiado, no solo en las mentes, en los corazones de toda la gente consecuente, consciente que hay en el mundo, y le cayó muy duro a los segregacionistas, a todos aquellos que querían establecer una diferencia y una escala de valores entre los seres humanos, tratando de pretender que fueran unos mejores que otros. Por eso lo asesinaron. James Earl Ray, en abril de 1968, fue el que lo mató. Así es. Y era un blanco, ¿no? No, pues era un canadiense con cara de bobo, ¿no? Era... Además dicen que manipulado, pues. No, pues la claro, teoría ahí de la conspiración muy... La teoría del gancho ciego, ¿no? Pues sí, del idiota útil. Que por allá desde atrás estaba manejando George Wallace. ¿Se acuerda? Que el gobernador de Alabama. Esa media tontería. Pues hombre, yo creo que ese discurso de Martin Luther King
fue definitivo. Y fue definitivo para por lo menos llamar la atención del mundo y hacer que el presidente, en este caso ya Lyndon Baines Johnson, no, todavía John Kennedy. Estaba John Kennedy, sí, 1961. Sí, eso fue en 1963, 28 de agosto de 1963, y a Kennedy lo mataron el 22 de noviembre de 1963. Luego estaba vivo. Pero eso lo llevó con más determinación al presidente en pensar en que tenía que aprobar la ley de igualdad, mucho más que ya él había sostenido con la Guardia Nacional el ingreso de John Meredith a la Universidad de Alabama, si no estoy mal. Un negro muy capaz, ¿no? Un tipo que había estado en la Marina y que había alcanzado un alto grado ahí sirviendo al gobierno de Estados Unidos. ¿No será que todo el que paga el servicio militar en los Estados Unidos tiene acceso gratuito a la universidad, al programa que él quiera? Entonces, quería entrar a la Universidad de Alabama, el emporio, ¿no? El tabernáculo racista más grande que había ya en ese tiempo. Se levantó ese pueblo, no dejarlo entrar. Entonces Kennedy mandó la Guardia Nacional para que le diera garrote a los racistas, porque eso es lo que se gana los fanáticos también. Usted sabe lo que pasó en la batalla de Sedán, ¿no? En la batalla de Sedán les vieron. Bueno, estos también se ponen por allá de gatos bravos y tome culata, hermano, que eso sí. Y acuérdese la mejor definición que yo conozco de fanatismo. Fanático es el que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Y no quiere cambiar de tema, exacto, sí señor. Entonces, hombre, si la Unión logró algo como esto, si se dio el antecedente en mayo del 68, y aunque desde la perspectiva negativa, también el fenómeno de masas ha incidido en el desarrollo de un hecho específico de la historia, si de alguna manera las marchas que hicimos en Colombia por la paz el año pasado fueron incidentes en el desarrollo de los hechos que hoy todavía nos siguen ocupando, pero por lo menos, Néstor, mire, se tomó conciencia. Esa manifestación contra las FARC la quisieron minimizar, ¿no? La quisieron ridiculizar, ¿no? Eso es una calentura ahí de unos pelados, ¿no? De unos pelados que juegan con el computador, ¿no? Eso es una vaina ahí que no. Fíjese usted lo que movilizó, es la movilización más grande que ha habido en la historia de América, porque eso movilizó por allá 10 millones de personas. Hasta ahora no se había visto una reacción masiva tan impresionante como esa. Nunca se había visto algo parecido. Nadie había tenido tanta capacidad de convocatoria, unos pelados jugando ahí con el Facebook. Así es. Pues hombre, yo le voy a proponer, Juan, que conversemos con nuestros televidentes. Así será. Y naturalmente que la invitación que les hacemos es para opinar qué tanto podemos lograr unidos. Yo recuerdo que la semana pasada nos visitó en nuestro programa Etcétera, aquí en Teleantioquia. El programa que se emite por Teleantioquia de martes a viernes a las 9 de la noche. Estuvo el doctor Oscar Tulio Liscano, justamente habíamos hablado. Lo vi. Y fuera de cámaras el doctor Liscano me decía lo que para ellos significaban estas marchas, cuando tenían eco de ellas o cuando se enteraban de primera mano, lo que significaba para el ánimo, para la entereza, para la esperanza y para la esperanza de ellos, y lo que a la hora de la verdad también, Juan, de qué manera intimida a los violentos. Ver una movilización. No, es que intimidar. Claro. Usted se imagina cuántos políticos no se le hubieran querido colgar a eso y ponerse al frente. Que de hecho lo intentaron. No, pues imagínese usted, eso es una golosina. Trataron de capitalizarlo. No. De acuerdo con sus intereses. No, pues es que aquí el que menos puja, como usted dice, echa una lombricita. Bueno, vamos a comenzar con nuestros televidentes. Recordemos entonces nuestros números, Juan.
En el área metropolitana, 381-5454, ¿cierto? Sí, señor. Fuera del área metropolitana, 851-1170. Y desde cualquier parte de Colombia o del exterior, ustedes nos pueden llamar a través del 018-051-5015, y estas llamadas son gratuitas. Y vamos adelante, más adelante también darle curso a los correos que nos han enviado, a los mensajes a través del correo electrónico. Bueno, y llegó la arepa santanderiana. Adelante, don Flavio. Noche, muy buenos días. Bienvenido. Yo creo que llegué un poquito tarde al programa, pero en la parte final estábamos oyendo una oración de Martin Luther King. Sí. No sé si el programa se estaba tratando sobre el racismo, pero cuando yo viví en Urabá, y ustedes saben que en Urabá era parte de Chocó, la población de allá predominante es la población negra. En Medellín estudia mucho negro del Chocó. Hay gente que se ha doctorado en muchos ramos, y tuve amigas que estudiaban en la Universidad de Antioquia odontología, y salía con ellas, y eso se veía muy mal que un blanco estuviera con una negra. Entonces ellos estaban en Medellín, había un sitio por donde quedaba Caravana, un ley antiguo ahí en Carabobo, ahí en Guayaquil. Por el Palacio Nacional. Y por el Palacio Nacional, eso lo llamaban el Consulado del Chocó. Y era el sitio donde todos se congregaban, pero llevarlas uno a una discoteca, uno era mirado raro, como un espécimen raro, porque andaba uno con un negro. Eso era una clase de segregación. Me acuerdo que en ese entonces existía un sitio muy agradable para tomar, que era ahí está la esquina de Colombia con el estadio, ahí por el estadio, por la 70. Y uno iba, y todo era un problema para que a uno lo atendieran, porque uno iba con una negra, pero negra pues de pelo 8888, ¿sí? Ajá. Y siempre existe, hasta esa época, no sé hoy en día, de tan feo lo miren a uno porque anda con una negra, pero me tocó vivir en carne propia eso. Nunca me apené de la grasa negra. Flavio, pero también estamos hablando hoy sobre... Flavio, perdón. No, termina Juan y entro yo. ¿Pero usted las invitaba a comer arepa o no? En esa época no había pensado siquiera en eso. Flavio comía arepa con él. Entonces ellas lo invitaban a él a comer arepa. Sí. Sí. Bueno, sí. No, pero también estamos hablando hoy, Flavio, estamos hablando sobre lo que es capaz de concitar la unión de un pueblo. Por eso precisamente la oración de Martin Luther King. ¿Hasta qué punto un pueblo unido? Y que es un estribillo que utilizan mucho los de izquierda, pero que es tan válido para cualquier para cualquier facción política, invocarlo. El pueblo unido jamás será vencido. Sí. Y yo creo que es el momento en que los colombianos nos tenemos que unir, inclusive no solo con las amenazas internas, sino también con las amenazas externas. Y mire que estos muchachos de Facebook están invitando ya a una marcha. Están invitando ya a una marcha contra Chávez, porque es que esto se está volviendo muy peligroso. Anoche en un noticiero pasaron una parte donde Piedad Córdoba decía que iba hoy a entregar unas pruebas de supervivencia, y todo lo que usted veía en el fondo eran boinas rojas y camisas rojas. Ese es el símbolo del chavismo, y eso lo estaban mostrando. Yo no sé si la gente
alcanzó a captarlo, pero yo sí lo capté, y al señor de frente suyo no es que quite el chaleco rojo que tiene, de manera pues que bueno, entonces que esos movimientos hay que apoyarlos, porque es la forma de protestar. oíste, cuando me vías de boina hablamos de boina roja, pues, ¿no? ¿No te acuerdas de la carnicería que había aquí en Medellín, la boina roja? Callado, La boina roja, claro. Nos cobran, era, eso ya no existe. Y la boina roja compraba los toros de Lidia que mataban en la plaza de toros. Sí, señor. Mario, muchísimas gracias. Señores, búhos, noche, buenos días. Esa palabra nunca me la van a poder quitar. Me encanta eso. Profesores. Maravilloso tono el tuyo. Hasta luego, Flavio, muchísimas gracias, hasta luego. Don Oscar desde Villahermosa. Aló, Oscar. Sí. Bienvenido, Oscar. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, Oscar, bienvenido. Oscar, hombre. Ya saben, ustedes deben tener un poquitito de paciencia, tenemos líneas disponibles para ustedes, 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana de Medellín, 851-1170 fuera del área metropolitana. Y la línea gratuita nacional 018-051-5015. Tenemos también correo, ¿cierto? Mensajes. Bueno, hoy está malo el chat, qué lástima, hombre, pero tenemos aquí unos mensajitos. La familia Urrutia Granada, no, doña Julia Urrutia. Sí. Sí, señor. Bueno. Un saludo muy especial para todos ellos. Entonces mire, Juan, yo creo que esa capacidad que tiene el ser humano de construir se basa mucho en la fuerza que tiene el conglomerado por encima de cualquier consideración. Es cierto. Nos llama Holograma desde la Estrella. Bienvenido. Holo. ¿Cuál es el tema, Oscar Armando? No, mano. ¿Sobre qué es el tema que decís? Estamos hablando sobre la capacidad o la fuerza que tiene la unión de la gente cuando la gente se une. Hay que estar pendiente del tema, porque entonces, ¿cómo hacemos pues? Escúchame, fue que en esos momentos estaba marcando, perdóname, el título que tú dijiste. Mira, por ejemplo, esa locución que hiciste ahí sobre Martin Luther King, ¿sabes qué lo resume? Sí. ¿Qué? Sí, el himno antioqueño. Sí, señor. El himno antioqueño resume las palabras de Martin Luther King. El divino loco, ¿no? Vea, manejar masas es muy difícil. Lo que pasa es que no hay líderes que dominen la psicología de masas. La masa es anárquica, la masa es impensante. Cualquier cosa que ocurra dentro de la masa es una reacción en cadena y todos actúan lo que ocurra ahí en medio de la masa. Si un líder dominara la psicología de masas, dominaban las masas. Las masas es para amasarlas, pero amasarlas con inteligencia. Ahora, por ejemplo, en esas reuniones de masas, por ejemplo, en la cuestión de fútbol, eso va polarizado. Unos van de color blanco y otros de color negro. Eso va polarizado de hecho. Es decir, va la unidad de la contradicción en el estadio. Cualquier palabrita que diga el de blanco, la parte polarizada la recibe en una forma no aceptable y entonces empieza el bololó y la masa es anárquica como el que se orinó allá en Cali y el primero que se orinó empezó a correr y no se corre, pero ¿qué pasa? No corre, y uno encima de otro y tal, y eso es en relación en cadena, eso no lo maneja nadie. Ahora, por ejemplo, en las palabras, la elocuencia, por ejemplo, de Hitler.
Hitler siempre reunía a la masa a una determinada hora, siempre como a las 6 de la tarde más que todo. A esa hora la mente de la masa está en una resonancia, es decir, hay una resonancia de la voz de Einstein con la mente de las personas. ¿Qué es resonancia? Resonancia es la longitud de onda de la vibración de la voz se superpone a la onda vibratoria de la mente de la persona, y entonces todos captan la idea del señor Hitler. Por ejemplo, en música, cuando empiezan a darle al bongo, ya voy a terminar, al bongo, esa resonancia, esa longitud de onda se sobrepone a la longitud de onda alfa del cerebro, y hasta se duermen y sufren trances, hasta puede llegar a la vibración de la longitud de onda teta del cerebro y se duerme. Holograma, muchísimas gracias por la llamada. Hasta luego, que esté muy bien. Bueno, queríamos también hacer otra precisión, Juan, y es que en adelante nuestros televidentes cada uno tiene 3 minutos para hacer su exposición. 3 minutos. Así es. 3 minutos, ni uno más ni uno menos. Bueno, si lo hacen menos tiempo, mejor. Pero 3 minutos para que muchos más puedan participar. Sí, un poquito de consideración con los otros que quieren participar para que no se extiendan demasiado. Don Carlos Andrés Ochoa desde Medellín, bienvenido. Buenos días, profesores. ¿Cómo está usted? ¿De qué parte de Medellín nos está llamando, Carlos Andrés? El sector del Poblado. Bienvenido, Carlos Andrés. Muchas gracias. Pues ante todo, felicitarlos por el programa, que en realidad todos los días trae noche, y de pronto los pongo a ustedes como opción para entretenerme en ese lapso de tiempo. La verdad quería participar, hacerles como más bien un comentario respecto al tema que se ha tratado el día de hoy, pues específicamente a la justificación de la existencia del Estado, dado que en el momento en el que se agrupa la masa como tal surge ese estado de naturaleza del hombre, y ya sabemos a qué punto puede llegar ese instinto animal que, por decir algo, todos tenemos, y me pareció que desde ahí puede partir la coacción por parte del Estado para evitar pues que se menoscabe la libertad del individuo como tal. Claro. Será nada más como eso lo que quería decirles. Hombre, Carlos Andrés, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias. Vuelva a llamarnos, que esté muy bien. Don Héctor Rodríguez desde Guarne, bienvenido. Desde Guarne, Puerta del Oriente Antioqueño, señores Néstor Armando Alzate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes en el departamento de Antioquia y en los diferentes lugares a donde llega la señal de este canal regional, muy buenos días. El fanatismo es una actitud del ser humano cuyo propósito es defender con apasionamiento desmedido creencias u opiniones, especialmente en lo relacionado con la parte religiosa. Ese entusiasmo ciego por algo o por alguien es lo que lleva a la persona a cometer hechos que lamentablemente son recordados por esos finales amargos, como por ejemplo las simulaciones en el Medio Oriente o el suicidio colectivo en las Guayanas motivado por una secta religiosa. Es preciso que esas manifestaciones defiendan con pasión una ideología, pero es también preciso que el ser humano actúe con aplomo y con frialdad, siendo la cordura, la razón y la sensatez las que encaminen al hombre a la cumbre de su realización espiritual y material. Ahora bien, la unión del pueblo tiene tanta fuerza que en nuestro territorio nacional se ha alcanzado lo que en muchos años no se había logrado y que hace precisión sobre esa consigna que muchas corrientes políticas expresan en coros como el pueblo unido jamás será vencido. Este fue el aporte para el búho de Antioquia. Un abrazo muy cordial y hasta una próxima oportunidad. Sí, señor. Muchísimas gracias, don Héctor. Y ahí le están dando del mismo cocinado a los que pregonaban todo eso, de que el pueblo unido jamás será vencido. Ahí están viendo que eso sí es verdad.
para que no... Sí. Permítame, saludemos a una dama que nos llama, pero no nos da su nombre. Buenos días, ¿quién habla aquí en Medellín? Malú. Armando, ¿cómo está? Muy bien, doña Malú, ¿cómo está usted? Pues aquí con mucha gripa, la voz un poquito ronca, pero bueno, quería participar porque me emociona muchísimo el programa de ustedes y usted, la oración que hizo ahora me pareció fabulosa. No me voy a extender demasiado porque en realidad pues para que demos espacio a los demás. Tengo esta oración también, que usted la deben de conocer, pero de pronto algunos de los oyentes no la conocen. Se le hicieron a Bolívar en Perú, después me imagino que una de sus victorias. Quiso Dios de salvajes formar un gran imperio y creó a Manco Cápac. Pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiación tuvo piedad de América y os ha creado a vos. Sois pues el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho antes de vos se parece a lo que habéis hecho. Y para que alguno pueda imitaros será preciso que haya un mundo por libertad. Habéis fundado 3 repúblicas que en el inmenso desarrollo a que están llamadas elevarán vuestra grandeza a donde ninguno ha llegado. Vuestra fama crecerá así como aumenta el tiempo con el transcurso de los siglos, y así como crece la sombra cuando el sol declina. Bueno, esa era mi participación. Maravillosa, esa es la locución de un alcalde por allá de un pueblo... ¿En el Perú? En el Perú, exactamente. Pero se la hizo a Bolívar, ¿sí o no? Maravillosa, sí, claro, eso es... Creo que era Choquehuanca. Choquehuanca, exacto. Ay, el alcalde de Choquehuanca. Lo que ahora leyó Néstor Armando me emocionó muchísimo porque yo soy gran admiradora de Abraham Lincoln por su obra y de todas maneras esta también me parece muy bonita. Muchísimas gracias. Fue con mucho gusto y me encanta mucho escucharlos. Estoy feliz que hayan vuelto a aparecer. Muy amable, Malú, doña Malú. Un abrazo gracias. muy grande. Que esté muy bien. Vean, nos llaman desde Inírida, Néstor Armando. Increíble. Desde Estamos Inírida. Claro, estamos en la frontera colombo-brasileña, en la oriental. A ver, Gabriel Jaime López, bienvenido. Muy buenos días para todos los participantes del programa. Desde Puerto Iniria los saludo muy cordialmente. Soy paisa, pero... ¿Sí, señor? Sí, Adelante, claro. Lo estamos escuchando. ¿Cuánto hace que vive allá en Puerto Inírida? No, la verdad es que llevo poco. Estoy trabajando como instructor acá, llevo 4 meses. Linda tierra. Bienvenido. Pero esto es un paraíso de los pocos que uno conoce. Antioquia es una tierra espectacular, pero por aquí se ven cosas muy bellas. Y con relación al tema que están tratando, pues por acá se da mucho, pero en el lado de la parte indígena, el 80% de la población acá es indígena. Y yo veo que se da mucho, que lo relegan bastante. Y es doloroso porque hay mucha gente ya preparada, hay muchos indígenas que ya han sobresalido en sus comunidades, en lo social, pero siempre los siguen. Pero en ese sentido, la discriminación proviene más del pueblo mismo, de las autoridades. ¿De dónde proviene más? El mestizo principalmente, el colono molesta mucho al indígena. ¿Así es, Gabriel Jaime? Sí, se da mucho por parte del colono. Por ejemplo, uno se da cuenta que hay cosas, que las explotaciones de oro que hay, y explotan a las comunidades para que les ayude a sacar el oro, y los que menos se lucran del oro son las comunidades. O sea, la misma... O sea, los dueños. No, y la misma actitud de los españoles, que nunca le dieron un golpe a la tierra, los ponían a ellos hasta que le sacaran el oro, perezosos. Y nosotros heredamos eso, ¿no? Terrible. Ahorita no hay españoles, pero hay unos vivos igualitos. No, pues, pero ahí están los garimpeiros, tranquilo. No, por allá no hay. Pero debe haber por ahí garimpa, claro. No, españoles, pero en el centro del país sí hay. Sí, señor. Sí. Acá en la zona minera hay mucho brasilero, sobre todo extrayendo oro de las que para acá es de las zonas de reserva natural donde no se puede ni siquiera entrar, y ellos están acabando con la selva. Dañando nuestro territorio. Y después hablan de que no se puede violar el territorio de un país ni su soberanía. Eso es lo más ridículo que yo he visto. Nosotros en Colombia sí definitivamente no tenemos... Pues hombre, ¿quién nos defiende, hombre? Por Dios, hombre. Imagine usted los abusos. Y por el lado peruano, en la Amazonia peruana y también brasileña, la madera.
y se brincan para el otro lado sin ningún problema, y me ha tocado verlos, como por ejemplo en Puerto Leguízamo, armados, andando tranquilamente por el pueblo como si nada. ¿Qué es esto, hombre? ¿Ah? Gabriel Jaime, adelante. Sí, muy doloroso esa situación así, y aquí es normal verlo, aquí es normal ver a los brasileños metiendo su oro para venderlo y comprando las remesas para poder venir y ver cómo están acabando con la selva disimuladamente y bajo los ojos de la autoridad que no pueden hacer nada. Pero hay que unirnos, ¿no, Gabriel Jaime? Sí, totalmente, estoy en una zona, yo soy muy antioqueño y quiero mucho mi tierra, pero me duele ver cómo acaban con otras que son nuestro país de todas maneras. Pues Gabriel Jaime, muchísimas gracias. Vuélvanos a llamar, por favor. ¿Agregarnos algo más? No, de verdad que me da un orgullo enorme poder ver a un canal de mi tierra y escuchar a la gente de mi tierra, estando tan lejos, pues, y como decimos acá, como si estuviéramos pagando una pena aquí encerrados, pero esta es la satisfacción mía de la Antioquia y su programa. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias, Gabriel Jaime. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Carlos Vélez, desde Medellín, bienvenido. ¿Qué ha habido, hombre? ¿De dónde está llamando? De acá de Medellín, del centro. Ah, bueno. Sí, muy contento con el programa. Ven, solamente, sin el propósito de cantaletear, solamente para asumir un criterio. Están ustedes en un medio de comunicación. Estábamos hablando del fanatismo y todas esas cosas. Ese fanatismo político, ese fanatismo religioso y todas estas cosas. Hay problemas en nuestro país, hay problemas en Venezuela, hay problemas en Ecuador. Son una cantidad de actitudes políticas. Yo quisiera hacer un llamado, que más bien fuéramos racionales, porque es que nos ponemos a fanatizar a todo el mundo, fanatizamos la gente aquí, fanatizamos la gente allá. Yo no creo que nos vamos a una guerra con Ecuador ni con Venezuela porque somos los mismos, pero de todas maneras me parece que en los medios de comunicación se debe ser muy cuidadoso con todas las expresiones que se lanzan. Tú, señor, el de la izquierda, el de rojo, perdóname que te hable así porque no, es primera vez que voy al programa y entonces no recuerdo tu nombre. Me parece que a veces tomas actitudes, las mismas actitudes políticas que se toman aquí. Entonces ahora protestar por la marcha contra el chavismo, que no se puede dar aquí, ni se debe dar. Ni allá se debe dar una marcha contra Uribe, ni en Ecuador, ni una marcha contra Uribe, nada. Nos tenemos que racionalizar, porque si no le vamos a echar candela a esto. Y por eso nos han dado por donde nos han dado. De todas maneras, aquí hay mucha libertad de opinión y realmente nosotros estamos matriculados con una causa nacional, con una causa que está por encima de cualquier politiquería y de cualquier tendencia. Hablamos como colombianos nada más, que quieren su patria. Eso es. Adelante, don Carlos. Listo, no, simplemente la reflexión es en ese sentido, pero si la tomas por el lado por donde la tomas, yo creo que vamos a seguir en la misma. Pero es que yo vivo a Colombia, yo trabajo con comunidades indígenas, yo viajo a las zonas de influencia y sé lo que está pasando en Colombia. Y por eso lo digo con mucho conocimiento de causa. Yo no lo digo por retórica o por hacerme el célebre. No, es algo que he sentido y que me ha dolido. Yo creo que de alguna manera en el fondo debemos estar luchando es como por una justicia social en general, tanto para venezolanos, para colombianos, para ecuatorianos, para argentinos, para todo el mundo. Yo creo que la orientación debería ser eso. Y los medios de comunicación, tanto en Venezuela, tanto en Ecuador como esto, me parecen muy incendiarios. Y entonces me parece que eso es echarle de verdad más candela a toda esta situación y no hemos reflexionado sobre eso. Don Carlos, muchísimas gracias por la llamada, por el aporte. Eres muy amable y que estén muy bien. Y lo esperamos por aquí de regreso, que esté muy bien. Muchas gracias, muy juiciosa su opinión y es entre todos que tenemos que construir. Muchas gracias. Que estén muy bien y muchas gracias. Don Orlando desde Pereira. Buenas noches, profesores. Bienvenido, don Orlando. No, muy contento de poder comunicarme con ustedes. Estos días no pude comunicarme, pero escuchando el programa y muy atento, me exponen muy bien y a felicitarlos. Y yo sé que ustedes allá manejan un equilibrio muy bueno y estoy seguro de que
que son muy apolíticos en su programa, algo que es muy importante. Lo que es, ustedes dos han mostrado una transparencia muy ética en la parte de política. Por eso es que casi todos estamos llamando tranquilamente. Ya nosotros aquí ya miramos eso. El tema de masas, el tema que estamos tratando, de pronto yo veo que una persona que tenga buena influencia tenga poder, hace lo posible por manejar las masas. Eso sí pasa a veces en la parte de comunicación. Un artista lo vuelve famoso a punta de plata. Por lo regular siempre yo conozco ese medio y el que tenga plata es famoso. O sea, las inyecciones de plata que se mueven son grandes, y yo sé que las programadoras tienen una ley, pero eso no se cumple porque por debajo se mueve mucha plata. Entonces eso maneja masas, y el artista llega y el ídolo llega y no es que sea tan bueno, sino que es que ya ha movido se manejó la marca. Eso era mi aporte de profesores, y si me pueden acotar algo, pues muchas gracias. No, muy acertado y muy sensato su comentario. Muchísimas gracias, don Orlando. Bienvenido siempre. Doña Marta Ramírez desde Laureles. Bienvenida. Buenas noches. Yo también quería dar mi opinión acerca. ¿Perdón? Sí, no, que le estábamos dando la bienvenida. Tranquila, adelante. Muchas gracias. Yo también amo profundamente a mi patria Colombia. Me parece que todo lo que hemos vivido durante 40, 60 años ya es injusto. Es mejor que nos unamos todas las personas que deseamos realmente una democracia, a marchar unidos por la paz. Así como erradicamos guerrilla, debemos erradicar también que otros gobiernos de otros países intervengan en el nuestro. Yo soy una que por lo menos ese 4 de septiembre me pongo una camiseta donde diga no más chavismo. De verdad que es una persona ordinaria. Nosotros no podemos un gobierno democrático con un presidente que ha sido tan transparente, tan limpio, tan culto para manejar los problemas del país. Tenemos que apoyarlo. No podemos convertirnos en el Israel de los demás países. Y si viene Estados Unidos a ayudarnos, bienvenido, porque realmente un comunismo sería añadir más pobreza a este país, y no nos merecemos más que la narcoguerrilla, y que Chávez, que es su mayor apoyante, nos quiera meterse acá a gobernarnos. No lo podemos permitir. Pues Marta, a usted muchísimas gracias y bienvenida siempre. Es un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por su llamada y por su aporte. Tenemos líneas. Ya saben ustedes que pueden marcar nuestros números 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana. Por fuera del área metropolitana, el 851-1170, y nuestra línea gratuita nacional 018-051-5015. Tenemos líneas disponibles para todos ustedes, y queremos agradecer también los comentarios que recibimos permanentemente en la calle con las personas que nos encontramos. Muchísimas gracias por los conceptos que tienen sobre nuestro programa, sobre el búho, y esperamos que sigan participando. Y creo, Juan, que cuando se aborda un tema de estos, necesariamente viene una polarización, como de hecho somos un pueblo polarizado. Somos un pueblo polarizado que nos debatimos entre posturas extremas, porque somos eso, absolutamente emocionales. A veces no somos capaces de ir por el camino del centro. Es muy difícil. Eso forma parte de nuestra naturaleza,
es muy difícil, Néstor Armando, permanecer impasible, ¿no? O buscar ese famoso apaciguamiento, ¿no? Que causó tantas muertes en Europa cuando se veía venir el peligro nazi. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta para que nosotros aprendamos de las lecciones de la historia. Saludamos a Ramiro Arias, que nos está llamando desde Belén. Ramiro, buenos días. Buenos días, Juan Manuel y Néstor Armando, ¿cómo están? Bien, gracias. Bienvenido. Gracias, Juan Manuel y Néstor Armando. Pues puedo hablar, hablando del tema de las masas, pues puedo hablar en primera persona de ese tema, y también puedo hablar, como todos los colombianos, en primera persona del dolor de patria. Hace pues más de un año estaba yo pasando vacaciones en el occidente del país, más bien Bucaramanga y ese lado allá, donde hay mucha influencia venezolana. Estando en todo el tema del intercambio de secuestrados y ese tema, y siente uno como pues en Venezuela y se hace tanto show y digamos que se ataca tanto a Colombia. Me dolió en ese momento tanto que yo pues sentiera en esa misma soledad frente a mi computador, sintiendo ese dolor, comencé a buscar personas que probablemente sintieran lo mismo, o hacer comentarios, y fui uno de los organizadores de la marcha del 4 de febrero, junto con Oscar Morales y yo, pues acá en Medellín. Algunas personas seguramente se acuerdan de mí. Nos unimos a través de Facebook, y yo creo que hicimos siendo unas personas comunes y corrientes, vuelvo y toco el tema de las masas, porque comenzamos a buscar gente. Cuando menos pensamos, las masas ya se han triplicado, y terminamos allá el 4 de febrero leyendo un discurso que nos salió del corazón y que lo queríamos hacer a todos ante, pues no sé, 400 o 500 mil personas que más o menos se calcularon acá en Medellín. Entonces, en el tema de las masas, yo creo que eso es lo que esas son las soluciones que los ciudadanos tenemos que buscar. Esas son las herramientas que los ciudadanos tenemos, porque somos una masa de personas que conformamos un Estado, y hay que continuar con ese tema, y hay que saber direccionar bien, nuestros objetivos. En el tema pues de la marcha, de lo que se está haciendo ahora para el 4 de septiembre, creo que no se puede desviar el objetivo, no se puede ni politizar si estamos a favor de uno, si estamos. Yo creo que lo que hay que respaldar es al Estado, que somos, repito, nosotros mismos, y hacernos respetar. Y tenemos muchísimos problemas de pobreza, de inequidad social, hay cantidades de problemas, pero esos problemas los tenemos que resolver nosotros acá, con nuestras propias herramientas y con nuestra democracia. Tenemos que respaldar nuestra democracia, gústenos o no nos gusten algunos políticos, creamos que son corruptos, lo sean, pero eso es un problema de nosotros y lo tenemos que resolver acá nosotros. Entonces siempre tenemos que decirle al mundo que ni Chávez nos representa, ni las FARC nos representa, ni los paramilitares nos representan, ni los narcos nos representan. Somos una masa de colombianos grande que tiene que respaldar la democracia, y en eso siempre quiero dar el mensaje yo al público. O sea, lo primero son nuestras instituciones, la policía, el ejército. Puede que cometan errores, nos gusten, falsos positivos, lo que sea, pero son nuestros problemas que tenemos que solucionar nosotros mismos. Me parece muy puesto en razón. Sobre todo con mucho carácter, hombre, que es lo que se perdió aquí en este país. Se necesita carácter. No es violencia ni fuerza, es carácter sencillamente. Identidad, autoestima, muchas cosas de esas. Y solidaridad. Sí, señor. Que es que como tenemos tantos problemas y vuelvo y repito, todos los días se lastiman las instituciones, porque obviamente pues hay cantidades de errores, y eso no es ahora de los 4, 8 o 12 últimos años, desafortunadamente es a través del tiempo, pero los cambios se han visto, y vuelvo y repito, no estoy hablando ni de Uribe ni de los últimos gobiernos, estoy hablando de la conciencia que las personas, los ciudadanos, estamos tomando, y el país está en un momento histórico y está cambiando, y yo lo siento en la gente con que uno habla, y yo soy pues muy de los blogs y muy de Facebook, y uno siente como la gente se concientiza y comienza a dolerle la patria. Y antes nos dolía la patria solamente cuando perdíamos y nos eliminaban de los mundiales, ahora nos duele la patria todos los días, y eso es muy bonito. Y yo pienso que tenemos que hacer más, como usted dice, más concretos con
con mucho carácter y seguir respaldando las instituciones y seguir sabiendo que somos nosotros los únicos que podemos resolver nuestros problemas. Pues hombre, muchísimas gracias, Ramiro, felicitaciones por esas iniciativas y gente como usted la que estamos necesitando en el país, que logre poner por encima de sus propios intereses y de sus propias convicciones, logre sobreponer el interés general, que es a la hora de la verdad lo que usted está pregonando. Como en cualquier familia, algunos hermanos son mejores que otros, o más honorables, o más legalistas, o más justos, pero al final de cuentas somos la misma familia, y es en la familia en donde debemos arreglar los problemas y tratar de ayudar a que el hermano crezca como hermano y que sea mejor persona. Me parece muy puesto en su sitio esa opinión suya, ese aporte. Muchísimas gracias, Ramiro, y buen día. A ustedes felicitaciones por el programa. Se me ha olvidado darles la consabida felicitación. Es un programa muy interesante que escuchen a las personas y que con sus diferentes opiniones, como el oyente anterior, se respete y se escuche, y de eso se trata de ser plurales y se trata de escuchar a todas las personas con todo el respeto y me parece excelente la labor que ustedes hacen, Juan Manuel y Néstor. Hasta mañana y muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias. Desde Cali, doña Dora Ocampo. Sí, ¿aló? Bienvenida. Sí, muy buenos días. Bienvenida, nos place tenerla por aquí. Lo que pasa es que nosotros estamos muy interesados, toda la familia. Primero que todo, felicitarles por el gran programa que tienen. Segundo, pues a decirles que ustedes no son ningunos políticos, sencillamente tienen corazón colombiano y que los sangra y que vemos el abuso del polo, del chavismo y que no lo vamos a dejar entrar, que si es que no vemos el sufrimiento del pueblo venezolano, cómo aguantan de hambre, cómo es la problemática, cómo no trabajan. Y entonces nosotros vamos a dejar entrar aquí en la izquierda para que nosotros tengamos los mismos problemas que tiene Venezuela. No, por favor, yo creo que ustedes dos señores tienen el corazón que nosotros todos, la mayoría de los colombianos tenemos. Lloramos de tristeza de ver que hay políticos que son capaces de no dejar gobernar un presidente como el que tenemos, porque ese sí tiene agallas, por no decir otras cosas. Ese sí tiene la cara para enfrentarse a un pueblo para defenderlo. Lo que tiene de chiquito lo tiene de berraco. Por eso es que no lo dejamos gobernar poniéndole trabas, poniéndole problemas. Porque si nosotros, el pueblo, votamos por una persona, no la dejamos gobernar? Entonces, que les dejen que haya el referendo. Ya veremos el pueblo si votamos por ese chiquito o no votamos por él, que tiene un alma y un corazón grandes. No nos vamos a dejar de Chávez, no nos vamos a dejar meter en nuestras instituciones y en nuestra amada Colombia un Cuba, un Venezuela, para que no tengamos que sufrir, lamentarnos y llorar lágrimas de sangre como está llorando el amado pueblo de Venezuela. Doña Dora, muchísimas gracias por su llamada, por su aporte, y esperamos que se vuelva a comunicar con nosotros. Muchas gracias. No, a ustedes por tener esa entereza de contestarle al señor Carlos, creo que era, no sé, él se ve que no es colombiano, porque cómo es posible que les dice a ustedes que ustedes en el caso están diciendo voten por tal, ni por aquel, ni por este, no, están diciendo que amemos nuestra tierra, amemos nuestra patria. Y felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Gracias, doña Dora. No, a ustedes, y ojalá sigan así con toda esa entereza que tienen. Muy ojalá. amable. Gracias, doña. Muchísimas gracias, muy amable. Saludamos a Jorge, que nos llama desde Belén. Jorge, buenos días. Buenos días, señores. Bienvenido. Muchas gracias. Tres cositas. Por favor, nos habla más fuerte, es tan amable, ¿sí? Tres
cositas teniendo en cuenta los participantes con mucho respeto, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos del nacionalismo, ¿cierto? Yo escucho que el 100% de la parte dirigencial y periodística del país hablan de este país. Es que no es este país, es nuestro país. Nosotros de una corporación que tenemos acá en Belén estamos hablando nuestro país, nuestra Exactamente. ciudad, mi gente. Usted no dice esta familia, dice mi familia. Sí, señor. La primera reflexión. La segunda, a ver si hacemos eco con esa reflexión. O sea, que eso se nos vuelva una masa que sea realmente para defender los intereses. Que nos apropiemos de eso. Dos, en esa defensa de intereses nacionales tenemos que tener en cuenta las organizaciones corporativas que regulan un mundo totalmente globalizado. Entonces no nos podemos aislar en ese afán de volvernos pues defensores de la patria, que muchas veces las medidas que se toman para proteger digamos el comercio, para ponernos un ejemplo, en otro tiempo lo que hacían era aislar al país. Tampoco nos podemos aislar. Y la tercera es felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Muy corto pero muy sustancioso. Extraordinario su aporte, muy amable, Jorge. Y tenemos líneas. Recordemos nos pueden escribir, recuerden ustedes también, al buotea@teleantioquia.com.co. El buotea@teleantioquia.com.co. Y recuerden ustedes que pues algunos de nuestros amigos televidentes y oyentes han organizado páginas como el www.elbuo.org, más la página oficial de Teleantioquia, el Búho de Teleantioquia. Ahí también encuentran ustedes en el Facebook un grupo bien organizado. En fin, a todos los que de alguna manera se han sumado a esta causa, muchísimas gracias y bienvenidos a esta familia de búhos que ya tenemos aquí en Teleantioquia, que es pasión por lo nuestro. Continuamos en nuestros televidentes. Desde Sabaneta, José Luis, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo, para no pecar de la patria, yo sugiero la siguiente, pues tengo varias cositas para exponer. Yo pienso, hubiera querido que los españoles se hubieran quedado con nosotros más bien cuando la problemática con Simón Bolívar, todo este cuento pues de la historia patria. Pienso que es un país muy culto, una cultura muy avanzada. Hubiera querido. Bueno, ahora nosotros tenemos unos colores en la bandera y estamos rodeados de nuestros máximos enemigos como son las FARC, que tienen los mismos colores. Venezuela tiene los mismos colores. Ecuador tiene los mismos colores de nuestra bandera. Entonces, lo tienen los peores enemigos en este momento de nosotros. ¿Por qué no cambiar el color de la bandera? Sonará muy utópico, muy no sé. Pero yo pienso que ese color hay que cambiarlo. La bandera poco dice de lo que es nuestro país. Pues mire, José, lo primero es que lo que encontraron los españoles que llegaron aquí fue una cultura muy superior a la de ellos. Pero ellos acabaron, ¿no? Eso sí, pues una ciudad como Tenochtitlán era superior a Madrid, a Londres o a París o a Roma. ¿Qué tal Machu Picchu? ¿Cómo le parece Machu Picchu? De manera que entonces aquí no nos pueden decir que éramos subdesarrollados. Nos subdesarrollaron. Cambiar la bandera es muy difícil porque es que ese era el ideal de Bolívar y de San Martín, hombre, una América unida. Es que acuérdese que la bandera, como el himno nacional, aunque no nos parezcan bonitos o cualquier cosa, son los nuestros. Es como la mamá de uno. La mamá de uno pues que sea muy feíta, esté muy contrahecha, pero es la mamá de uno. Entonces, pero los colores lo tienen nuestros peores enemigos en ese momento. Las FARC pues se los apropiaron, lo muestran así pues como si fuera pues de ellos y como, bueno, entonces se los apropiaron arteramente. Sí. Pero no, eso es lo que no podemos permitir. ¿Por qué siendo el padre de nuestra patria Simón Bolívar es de la tierra de los peores enemigos de nosotros en ese momento? Porque en ese momento todos éramos uno. Simplemente lo que ocurrió fue que cuando murió Bolívar, pues desafortunadamente quienes habían hecho la independencia con él
era gente preparada para la guerra, pero nunca para gobernar. No tenían dotes de estadistas, no sabían qué era gobernar un país. Simplemente ellos lo asumían como un campamento de militares, como por ejemplo sucedió que una vez que murió Bolívar, vino la disolución de la Gran Colombia, y cada general cogió su pedacito. Páez cogió a Venezuela como si fuera una finca, y Juan José Flores cogió a Sucre como si fuera otra finca. Aquí estaba Santander, un hombre con un espíritu un poco más adelantado, una visión mucho más civilista e institucional, de leyes, y que lo que tenían Páez y Flores. Ellos eran simplemente generales que querían tener un cuartel, y así asumieron sus países como cuarteles. Esa es la diferencia. Pero ya pues desafortunadamente ya las cosas han cambiado y seguimos siendo hermanos. Puede que vivamos en casas separadas, pero seguimos siendo hermanos. Seguimos teniendo no solamente los mismos sueños, y tenemos las mismas raíces, y por eso la bandera es la misma. Es decir, somos uno. Lo que pasa es que nos han separado artificiosamente. Un amigo nuestro, que es un gran pensador, el doctor Guillermo León Escobar, nos dice: lo que nos sucede a nosotros los bolivarianos y a los latinoamericanos en general es que o nos unimos o nos cuelgan por separado. Así es. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más, José Luis? Bienvenido siempre, José Luis. Hasta luego. Desde Barbosa a doña Rosa Jiménez. Sí, dígame. Bienvenida. Bienvenida. Para usted, para el programa de Teleantioquia, quiero felicitarles por dar la oportunidad a la comunidad de manifestar lo que piensan. Y quiero decir para el señor presidente Álvaro Uribe que lo felicito por esa capacidad que tiene para hablar, su decencia, su calma, su tolerancia ante tanta gente que lo ataca, que tuvo esa valentía de defender a Colombia, adueñarse de Colombia, de todos los que vivimos aquí en este país, que él representa por ese amor que realmente mostró en esa ¿cómo se llama? UNISUR que tuvo con todos sus presidentes, que lo admiramos mucho, y que Dios lo bendiga y lo siga protegiendo para que nos siga defendiendo. Pues a usted muchísimas gracias por llamarnos, doña Rosa, y bienvenida siempre. Muchas gracias. Don Alejandro Velázquez desde Envigado, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Alejandro. Hombre, pues yo llamaba para dar como varias opiniones, pues, como frente a lo que he estado como escuchando en el programa. Y yo creo que una de las cosas como que habría que mirar es por qué los colombianos siempre estamos en contra de algo. La Madre Teresa decía algo, y era que no la invitaran a marchar en contra de la violencia, sino en favor de la paz, por ejemplo. Y yo creo que es una de las cosas en las que los colombianos deberíamos estar, digamos, como enfilados, en el sentido de que si vamos a defender la democracia colombiana frente a la ideología que venga, pues entonces hagamos una marcha en favor de la democracia, en favor de nuestra identidad, no en contra de Chávez o en contra de Correa o en contra del que venga. Yo lo que siento es que muchas de las opiniones que han entrado son el reflejo como de la polarización, y más que eso, como el reflejo de una rabia que mantenemos como colombianos. No se siente la indefensión de pues, no participar más directamente, digamos, en las decisiones colectivas. Hombre, no sé, pero sí me parece que estamos como cargados de rabia. Yo creo que eso finalmente es lo que genera que nosotros no acompañemos, por ejemplo, a los indígenas cuando están defendiendo sus derechos, o a los trabajadores, ¿por qué no salimos a marchar con esas cosas? Me parece que los medios en algún punto también tienen como responsabilidad digamos, de esa polarización generalizada, en el sentido de que, hombre, en un país que tiene tanta pobreza, muchas veces el televisor, la radio son los únicos medios, digamos, de información, incluso a veces de formación.
no sé qué tan culpables sean los medios de alguna manera de digamos, de esas visiones. Como tengo un hermano, para ejemplificarles, tengo un hermano de 12 años que estaba feliz diciendo hoy, bueno, triste que por Uribe, porque le había dado la gripa a la H1N1, y decía ojalá le diera Chávez. Entonces me parece que no sé, que nos mantenemos como en contra de todo lo que no conocemos incluso. Estamos de acuerdo. Yo creo que deberíamos hablar es en favor de y no en contra de. Pero totalmente de acuerdo, porque eso nos aleja aún más. Hay algo. El problema es que Colombia ha sido satanizada durante muchas épocas, y acuérdese que tuvieron que cambiarle el color al pasaporte, a la carátula del pasaporte, porque siempre se hablaba de ese siniestro, ese fatídico pasaporte verde. Aquí la gente se dedicó a estimular el colombocatastrofismo, o sea, estamos perdidos, no tenemos salvación, nos tenemos que agachar, esperemos a que el destino nos arregle, cuando en realidad hay que proceder de una manera más valerosa, como digo yo, con más carácter. Es que no estoy hablando de violencia, estoy hablando simplemente de respeto. Alejandro, se nos ha acabado el tiempo. Qué pena con usted, disculpe, si tenemos una última llamada, muy rápida, por favor. Pero vuelva a llamarnos, por favor. Gracias. Don Carlos Campo, desde Cartagena, bienvenido. Don Carlos. Don Néstor Armando, Juan Manuel, buenos días. Bienvenido. Le pedimos comedidamente que sea breve porque se nos acabó el tiempo. Correcto, señores. No, simplemente para decir lo orgullosos que nos debemos sentir por tener un presidente como el que tenemos. Así de sencillo, fíjese cómo se pone fuerte ante la adversidad, ante los ataques. Y yo me siento orgulloso, se pone orgulloso, se siente el orgullo de tener un presidente como esos. Lo contrario es sentir los amados hermanos venezolanos, porque se ve la diferencia salta a la vista. Eso sería así todo por el momento. Muchísimas gracias y suerte con el programa. Vuélvanos a llamar. Excelente todo. Muy amable. A usted muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Una rápida conclusión, Juan Manuel. Pues hombre, Néstor, dice el manual de teratología que incendiario es aquel que no piensa como yo. Yo creo que la situación del país la tenemos que ver con sentimiento, no a través de un diagnóstico, de una estadística, de una encuesta o de un internet. Hay que verla tal como es, real, y tenemos que sentirla. Creo que eso es muy importante, ¿no? Pues toda esa cantidad de teóricos que tienen las soluciones en el bolsillo, pero que no hacen absolutamente nada, pues realmente no están ayudando en nada también al desarrollo de un país. Todos los países que han progresado son países que se han hecho respetar. Y han progresado además porque se han unido. Sí, sí. Y un pueblo que se mantenga unido es un pueblo que necesariamente puede alcanzar los objetivos que se proponga. La diferencia radica en el hecho de que alrededor de qué nos estamos uniendo. No nos podemos unir, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alejandro desde Envigado. No nos podemos unir en contra de, tenemos que unirnos a favor de. ¿Y qué es lo más importante? Es nuestra nacionalidad. Afortunadamente tenemos un país que tiene una enorme diversidad. Por eso somos un país de subculturas. Cada región es diferente una de otra, pero es precisamente esa diferencia la que nos hace fuertes, y la que nos hace un país tan particular, tan hermoso, tan privilegiado, porque somos distintos entre nosotros mismos, pero sí tenemos en común un acendrado amor por nuestra patria y por todo aquello que nos representa. Por lo tanto, desde nuestra diferencia debemos unirnos para hacer más grande a nuestro país. Recordando aquella frase de Sabater que dice que no podemos estar pregonando la diferencia de derechos, sino el derecho a la diferencia. Y esto es válido para nuestros hermanos de Ecuador y para nuestros hermanos de Venezuela. Ellos son diferentes a nosotros en la forma, pero siguen siendo los mismos en esencia, seguimos siendo los mismos en esencia. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias. Los invitamos cordialmente para que nos acompañen esta próxima noche a partir de las 12, o sea, al amanecer de este martes. Por ahora, muchísimas gracias. No se